Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy sí que sí, vamos a tener un capítulo al más puro estilo de Desmintiendo la propaganda occidental, porque como siempre en Occidente han vuelto a hacer lo que tanto les gusta hacer, que es tirar la piedra y esconder la mano. Han comenzado con una serie de declaraciones rimbombantes que básicamente venían a, de alguna manera, intensificar el conflicto que hoy estamos viviendo en Ucrania, ¿no? Esta guerra de la OTAN contra Rusia, que no es ni mucho menos la guerra de Rusia en Ucrania, ni la guerra de Rusia contra Ucrania, y claro, pues han hecho las declaraciones pertinentes. Luego ha venido la respuesta rusa, que a todo esto todavía tendrá que traducirse en hechos reales, pero ya tenemos las órdenes de Vladimir Putin, es decir, que todavía vamos a comentar esta situación y vamos a comentar pormenorizadamente la respuesta en cuestión tan pronto como se produzca. Y entonces, pues ya han salido los líderes occidentales a decir casi que todo lo contrario, que ellos no han dicho nada, y además llamar a Rusia un país absolutamente irresponsable, que lo único que quiere es escalar el conflicto. Bueno, en definitiva, nada que no hayamos visto ya. Y antes de que comencemos a hablar de lo mollar, es decir, del hecho de que Rusia se prepara para la utilización de armas nucleares tácticas y cómo esto va a repercutir en el mundo en general y en Occidente en particular, y sobre todo en Ucrania en particular, tengo que recordaros que por un lado tenemos la última actualidad del conflicto ucraniano, que hoy además hay bastantes noticias al respecto. Voy a dejaros los enlaces en la descripción del vídeo, así como en un comentario fijado, y todo esto lo vais a poder encontrar en mi canal de Telegram, que es Liusibaya, o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y por otra parte también os voy a dejar enlaces que hagan referencia a las declaraciones que vamos a comentar hoy aquí, para no hacer esto demasiado largo, no iros leyendo declaración por declaración. Yo os hago el resumen y después os dejo las publicaciones que ya he realizado en mi canal de Telegram, donde vais a poder por vosotros mismos leer las citas exactas y decidir si os parecen para tanto, si os parece que estas declaraciones merecen una respuesta por parte de la Federación de Rusia o no, si los líderes occidentales quieren escalar el conflicto o no lo están haciendo para nada. Dicho esto, ahora sí que sí, comenzamos con el tema mollar. Ahora los medios occidentales han explotado en masa en España, sobre todo en Reino Unido. En Reino Unido están básicamente alucinando en colores, hablando todo el mundo de que Rusia está preparando esas maniobras con utilización de armamento nuclear táctico, que no es lo mismo que el armamento nuclear estratégico. Hay una gran diferencia. Aquí, primer apunte, el armamento nuclear estratégico se utiliza básicamente para borrar ciudades enteras del mapa. En cambio, el armamento nuclear no estratégico o el armamento nuclear táctico se utiliza pues para atacar objetivos sueltos. Así que bueno, tampoco es que estemos hablando de que la Federación de Rusia quiera comenzar la Tercera Guerra Mundial directamente por el camino nuclear. Sin embargo, lo que está haciendo Rusia, estas maniobras las ha ordenado directamente el presidente, es decir, Vladimir Putin, van a terminar siendo una realidad. O sea, no es una amenaza rusa que no se va a llevar a cabo, ni muchísimo menos. Lo que está haciendo la Federación de Rusia es básicamente responder a la amenaza occidental, que constantemente está intentando escalar el conflicto de todas las formas y maneras posibles, y después echando para atrás en el momento en el que ve que efectivamente el conflicto puede escalar. Es decir, la estrategia de Occidente sigue siendo tan absurda como siempre. ¿En qué se basa Rusia para responder y cuáles han sido las declaraciones que tanto han preocupado en el país? Bueno, en realidad han sido múltiples, dejando de lado todas las declaraciones realizadas desde los países bálticos, que constantemente están ladrando cada siguiente más alto que el anterior. Tenemos las recientes declaraciones, por un lado, de David Cameron, que
que es el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, al cual le preguntaron sobre la utilización de los misiles británicos, por un lado, y pues en general, ¿no?, los ataques que Ucrania pueda hacer con armamento británico contra objetivos en la Federación de Rusia, es decir, territorio de la Federación de Rusia anterior a la anexión de todas las regiones de la zona de Donbass, más la región de Zaporozhye, más la región de Gerson, ¿no?, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, Gerson y Zaporozhye. Y David Cameron dijo sorprendentemente que le parecía absolutamente lícito que Ucrania buscara objetivos dentro de Rusia, puesto que pues estaba en conflicto con dicho país. Él se refería a la península de Crimea sobre todo. Sin embargo, se trata de utilizar armamento británico para atacar objetivos rusos, lo cual desde Rusia ya se ha avisado en infinidad de ocasiones que puede traer consecuencias absolutamente trágicas. Y en este sentido, parece siempre que Rusia tiene un montón de líneas rojas que, bueno, pues se pueden ir cruzando por activa y por pasiva hasta que llega el momento exacto en el cual pues el cruzar esas líneas rojas trae consecuencias. Y en este sentido ya en su momento hablamos de Francia, que es otro país que recientemente ha hecho muchas declaraciones y ha hecho muchas actividades, incluso en el sentido de escalar el conflicto. Emmanuel Macron estaba hablando de la necesidad quizás de enviar tropas francesas directamente a Ucrania. De hecho, en otro informe hablaremos sin duda de esas líneas rojas que recientemente se han marcado desde la propia OTAN, es decir, pues han dicho la OTAN entrará en conflicto de forma activa enviando soldados en el caso de que suceda esto, en el caso de que suceda esto otro. Emmanuel Macron, en este sentido, ha sido el primer político occidental que ha hablado de forma directa de enviar soldados del país propio al territorio ucraniano, y efectivamente los soldados franceses ya están en el territorio ucraniano. Ya se realizó un ataque de la Federación de Rusia contra la ciudad de Slaviansk, donde, os recuerdo, fallecieron bastantes militares franceses que son a todo esto de la Legión extranjera de Francia, de esa Legión internacional, donde la gran mayoría de los soldados no tienen nacionalidad francesa. De hecho, están en esa legión precisamente para terminarla obteniendo, y por lo tanto como que no se considera una unidad regular, pero en realidad soldados franceses. Y hoy también tenemos otra confirmación de ello: otros 100 soldados habían llegado recientemente a Slaviansk, y además algunos de ellos, según informaciones que estamos barajando, ya están participando. En principio se iban a quedar para cuidar o guardar la retaguardia, ¿no?, de Slaviansk por si Rusia terminara avanzando demasiado. Sin embargo, ya parece que están en el frente. Algunos de ellos se han visto particularmente en la localidad de Chasiv, donde ahora mismo Rusia está llevando a cabo el asalto de la misma. Están apareciendo, y en cuanto termine de comprobar su veracidad, ya vídeos de militares con la bandera de Francia, vídeos que, bueno, es cierto que siempre los soldados de la OTAN de alguna manera han estado allí, pero ahora parece que están apareciendo en bastantes cantidades. En cuanto pueda confirmar alguno, sin duda alguna os avisaré de que ya está en mi canal de Telegram para que vosotros mismos también podáis verlo. Sin embargo, ¿qué cosa más curiosa ha sucedido aquí? Y es que, por un lado, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido han tenido respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Han llamado a consultas al embajador, han tenido con él una conversación muy breve, el embajador de Reino Unido en Moscú, y le han dicho básicamente que pues andarán con cuidado, porque en el caso de que algún misil de largo alcance terminara impactando contra objetivos dentro de la Federación de Rusia, pues Reino Unido
Unido también se convertiría para Rusia en un objetivo, y entonces Rusia podría responder atacando objetivos, por ejemplo, en Londres, ¿no? Pues ellos atacan, pues qué decirte, Krasnodar, o incluso, no sé, intentan llegar a alguna ciudad de la región de Belgorod. Rusia puede responder eligiendo objetivos dentro del Reino Unido. Eso por un lado. Por otro, tenemos el asunto francés, donde han estado hablando de que pues estaban llegando, que si no estaban llegando, y ahora, fíjate tú por dónde, después de las declaraciones tan belicistas de Emmanuel Macron, después de ese silencio desde Francia, después de que Rusia al final sí que respondió eliminando al primer grupo de soldados franceses que llegaron efectivamente al territorio ucraniano, fueron más o menos 100 soldados, de los cuales en su momento reportamos unos 40 fallecidos, más otros tantos heridos, de los cuales muchos eran heridos graves. Ese fue un ataque masivo de la Federación de Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania, entre esos objetivos la ciudad de Slaviansk y esos soldados franceses. Y por otro lado, que no son puramente franceses, ¿no? En Occidente, como siempre, intentan agarrarse ahí a un clavo ardiendo para que eso no parezca un pretexto para comenzar nada. Ahora parece que otra tanda de esos soldados ha terminado llegando. En total se planea entregar o se planea desplegar, mejor dicho, en el territorio ucraniano hasta 1.500 efectivos. Me imagino que van a seguir llegando en grupos de a pocos, y también me imagino que va a seguirles sucediendo exactamente lo que ya le ocurrió al primer grupo en la localidad de Slaviansk, siempre y cuando no les ocurra lo que ya les está ocurriendo a algunos en la ciudad de Chasiv Yar, donde pues van a intentar asaltar posiciones rusas o defender posiciones ucranianas, y al final pues terminan quedándose allí básicamente eliminados por el ejército de la Federación de Rusia. Emmanuel Macron, eso sí, ha salido a ofrecer declaraciones después de toda esa tremenda ola de preocupación en Occidente por esas maniobras con armamento nuclear táctico que se van a llevar a cabo por la Federación de Rusia. Ahora ha dicho que él no está en guerra, Francia no está en guerra con Rusia, tampoco con el pueblo ruso, y que en general la cosa está yendo muy bien, y que tampoco tienen pensado ni atacar Rusia, ni muchísimo menos, y ha añadido que no están pretendiendo cambiar el régimen establecido en el país. Es decir, que están encantados con que Vladimir Putin siga en el cargo. A mí, bueno, por un lado quería decir que a mí que me lo expliquen, pero ya ni a mí ni a vosotros seguro que no hace falta explicarlo. Las maniobras se van a llevar a cabo sí o sí, vamos a muy probablemente comentarlas, quizás incluso hagamos un directo y mostremos algún vídeo. Sin duda alguna esto forma parte, por un lado sí podría considerarse que forma parte de una cierta escalada del conflicto, siempre y cuando consideremos que es una respuesta a la escalada previa realizada desde Occidente, puesto que las escaladas no solo se realizan en términos puramente militares, sino también en términos diplomáticos. La situación se está calentando cuando de repente se produce ese paso que suele ser absolutamente repentino, por la causa más increíble que parezca, por la causa más pequeña. Se han comenzado las mayores guerras que conocemos en la historia de la humanidad. De repente estalla la situación, y pues esa escalada, que en un primer momento era diplomática, se traduce en una escalada militar con todas las letras. Rusia tiene que responder de alguna manera a todas las amenazas que se están llevando a cabo desde Occidente, porque siempre sucede que Occidente hace muchas declaraciones, envía mucha ayuda, ¿no?, a Ucrania, intenta hacer todo lo posible para seguir desestabilizando la situación, seguir debilitando a Rusia. Rusia no hace nada, Rusia aguanta, Rusia pues sigue haciendo lo suyo dentro de los límites de la operación militar especial, hasta que llega el momento exacto en el que dice, bueno, pues hasta aquí. Tenemos 50 declaraciones de 50 políticos diferentes, ahora vamos a responder y vamos a mostrarles cuál es nuestra capacidad a la hora de llevar a cabo una respuesta en términos reales, es decir, en términos militares. Y en cuanto se produce, en cuanto el oso ruso se levanta por un momentito, 30 segundos, que casi que ni le da tiempo a levantarse de cuerpo completo,
ahí todo el mundo se calla, salen con declaraciones de todo tipo y tamaño, refiriéndose a que ellos con Rusia viven en una situación de absoluta paz, no entienden de dónde se han sacado de repente estas maniobras, porque claro, es que cómo han podido imaginarse que en Occidente, que Francia, ¿no?, que ha dicho que va a terminar enviando soldados, desde Estados Unidos a todo esto también, desde el Congreso dijeron que en el caso de que Rusia rompa la defensa ucraniana, tendrán que hacer algo, inclusive quizás enviar soldados, porque no se podía permitir que Rusia pues comenzara a ganar ya como de más, por así decirlo. Después de todas esas declaraciones que acabamos de comentar, absolutamente, a mi parecer, belicistas, ya me diréis vosotros en comentarios y me encantará leer vuestras opiniones al respecto, si os parecen belicistas o no, si os parece que son como algo así como una amenaza, quizás vienen a escalar el conflicto de alguna manera, si había que responder por parte de la Federación de Rusia, si os parece adecuada la respuesta rusa, si creéis que debería haber sido más fuerte o quizás algo más suave. En fin, de verdad, me encanta siempre leer vuestras opiniones y os agradezco infinitamente que esta comunidad sea realmente una comunidad de análisis. Veremos cómo se llevan a cabo las maniobras en cuestión. Será un asunto muy, muy interesante porque, sin duda alguna, ya no solo forma parte de esa respuesta a Occidente, sino que también muestra de cara al mundo entero, ¿no?, a toda la comunidad internacional, el potencial militar de la Federación de Rusia, y estos momentos también son muy importantes porque no solo en Ucrania Rusia puede tener algún tipo de complicación a la hora de defender las fronteras propias, que es lo que está haciendo, ¿no?, con esta operación militar especial, sino que hay otros países que podrían dejarse llevar por esa retórica occidental de que, bueno, pues vamos a desestabilizar por aquí, vamos a llevar a cabo, vamos a traer un poquito de democracia por allá, y al final pues te termina estallando en la gara un conflicto, pues que decirte, igual ya no entre Armenia y Azerbaiyán, sino directamente pues en Georgia, por ejemplo, un conflicto en Moldavia. En definitiva, pues posibilidades hay muchísimas, y estas maniobras que Rusia va a llevar a cabo con armamento nuclear táctico, sin duda alguna, ya no solo son una forma de responder y decir hasta aquí, porque desde aquí podemos empezar ya no solo con amenazas, sino con hechos reales, sino también de mostrarles a esos países que podrían de alguna manera flaquear, ¿no?, ante las historietas occidentales, qué es lo que les puede ocurrir y a qué se pueden enfrentar en el caso de que decidan vender la soberanía propia a cambio de los dólares occidentales.